Buenos días, hermanos. Esta mañana coincide que Cher y yo estábamos meditando el Salmo 23. Tenemos costumbre el domingo leer un salmo, así de alabanza, ¿no? Y bueno, circunstancialmente pues tengo la oportunidad de meditar en él, ¿no? Os animo a que abráis vuestras Biblias en el Salmo 23. Dice así, Salmo 23, El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me influye nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Recordemos que el rey David, antes de ser rey, fue pastor, y que David estaba cuidando ovejas cuando su padre le envió a llevar comida a sus hermanos al frente. Había una guerra en aquel tiempo entre Israel y los filisteos, y David no tenía ni siquiera edad militar, estaba ejerciendo de pastor, mientras sus hermanos sí que están en el frente. Entonces es enviado a llevar comida a sus hermanos, y entonces es cuando se da aquella famosa batalla que todos conocéis entre David y Goliat. Y en aquella batalla David tuvo oportunidad de llevar la armadura real. En aquel tiempo llevar armadura y espada era muy caro, y en el ejército de Israel solo Saúl, que era el rey, lo podía hacer. Pero aunque David pudo llevar esa armadura, como no estaba acostumbrado, no podía andar bien, no se sentía cómodo con ella, así que prefirió las armas propias de un pastor para hacer frente al gigante Goliat. Esas armas eran el cayado, la honda y la piedra. David entonces fue pastor. ¿Qué implicaba este oficio? Bien, las ovejas eran muy apreciadas en aquel tiempo. De hecho, el libro de Proverbios nos enseña que en aquel tiempo era más valioso un rebaño de ovejas que las joyas, porque el rebaño de ovejas se podía comer, teníamos alimento, leche, los cuernos también se usaban, tanto como instrumentos musicales como para envasar líquidos como aceite, y incluso sus pieles se usaban para tejer telas que se usaban para las cabañas. Incluso las cubiertas del tabernáculo, una de ellas era hecha con piel de cabra. Lo podéis leer, pelo de cabra, en Éxodo 26:7. Cuando Israel abandonó la vida nómada, cuando dejó el desierto y entró en la tierra prometida, aunque ya tenían tierras para cultivar, el pastoreo no fue abandonado. De hecho, en la tierra de Judá, como era una tierra más montañosa y demás, no podían cultivar tanto, y entonces el pastoreo estuvo todavía como una actividad económica importante. El rey David es un ejemplo, tenemos a Amós también, el profeta, porque el rebaño de ovejas era un tesoro en aquella época. Pero a partir de cuando Israel empieza a ocupar la tierra, lo que se hace es profesionalizar el pastoreo. Es decir, tú tenías un rebaño, tú podías delegar el cuidado de ese rebaño en un pastor bajo salario, y ese pastor incluso, si tenía muchos rebaños a su cuidado, podía delegar en otros asalariados. Por eso el texto que nos ha leído Toñi nos habla de que el pastor da su vida por las ovejas, mientras que el asalariado, cuando ve un peligro, sale corriendo. Y eso es porque el pastor debía responder ante los dueños del rebaño del bienestar de las ovejas. Incluso si las ovejas habían sufrido un ataque de un lobo o lo que fuese, alguna fiera, hacía falta llevar, por ejemplo, algo del animal muerto como testigo de: mira, he sufrido un ataque y me ha pasado esto. Se piensa también que Abraham, cuando tuvo que dejar su tierra en Ur de los Caldeos para irse a la tierra de Canaán, quizás vendió sus tierras o sus posesiones, las que tuviese, y las convirtió en
en rebaños. Por eso conocemos que él tenía pastores, Lot tenía pastores, y hubo un conflicto entre ambos por los pastos, ¿no? Así que el pastoreo era una actividad económica muy importante y muy conocida en los tiempos del Antiguo Testamento, y para el rey David había sido una actividad que le marcó su vida de su juventud, ¿no? Por eso es normal que el rey David tuviera ese contexto, pudiese compartir o componer este salmo, además que es un fiel reflejo de la relación tan personal y tan íntima que tenía David con el Señor. Se ha calificado el Salmo 23 como el ruiseñor de los salmos, pequeño en su tamaño, modesto en su plumaje, tímido y retraído en su comportamiento, canta en la oscuridad, pero cuando canta llena todo el espacio a su alrededor con su alegre y gozosa melodía, más allá de lo que el corazón humano puede concebir, ¿verdad? ¿Cuántos salmos hay en la Biblia? Hay muchos son muy largos, ¿verdad? Pero el Salmo 23 es pequeñito, pero muy apreciado, muy querido. Es de aquellos textos que nos enseñan a recordar de pequeños. Seguro que aún recordamos, quizás no bien al pie de la letra, pero recordamos su mensaje, ¿verdad? Y es un texto muy apreciado, ¿verdad? También se ha titulado el Salmo 23, lo titulamos normalmente el Salmo del Pastor, pero también se podría titular el Salmo de la Oveja, ¿verdad? Porque en él el rey David se asemeja a sí mismo como una oveja. En el momento en que él dice, el Señor es mi pastor, se está reconociendo a sí mismo como oveja de su pastor. Y el reconocerse como oveja es un ejercicio de humildad, porque la oveja, a pesar de que hemos dicho su valor económico, es un animal no muy inteligente precisamente. De hecho, sabéis que hoy en día nuestros pastores, los que aún queden, suelen tener un perro para que le ayude. Es decir, que el perro es más inteligente que las ovejas, ¿verdad? Recuerdo una película, no sé si la recordáis, aquella de Babe, el cerdito valiente era un cerdito que no se conformaba con ser cerdito, sino que quería ser pastor, ¿verdad? Y dicen los que hicieron la película que lo hicieron porque habían descubierto que el cerdo es mucho más inteligente de lo que nos pensamos, ¿verdad? Bien, David admite también que es una oveja, y esto, como digo, es una expresión de humildad y también de sumisión, de reconocimiento del liderazgo y de la autoridad del Señor como su pastor. Toñi nos ha leído Juan capítulo 10, versículos de 1 al 18, donde Jesús se nos presenta como el buen pastor. Es un texto que complementa muy bien con el salmo que hemos leído, ¿verdad? El pastor llama a sus ovejas por nombre, las conoce, y ellas reconocen a su pastor. El Señor Jesús hace referencia a un redil donde hay muchas ovejas de muchos pastores, pero las que son suyas, Él las llama y ellas le siguen, lo reconocen como su pastor. El pastor va delante de las ovejas y ellas le siguen. El buen pastor dice que da su vida por las ovejas, no como los asalariados que huyen al menor peligro. Con este salmo, David se muestra, como os digo, como una verdadera oveja de su pastor, porque lo conoce como su pastor y le expresa total confianza. Vamos a ver de este salmo extraer 3 enseñanzas. Primero vamos a ver a nuestro buen pastor como nuestro proveedor. Hoy en la escuela dominical iba muy bien en relación a este tema. Nuestro buen pastor es además quien nos dirige, es nuestro director, nuestro dirigente. Y además nuestro buen pastor es quien nos protege, es decir, nos provee, nos dirige y nos protege. Que el buen pastor nos provee nos lo muestra el versículo 2, donde dice, el buen pastor, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Y luego el versículo 5 dice, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. El primero nos muestra al Señor como nuestro proveedor, así como el pastor debe proveer pastos para sus ovejas. Antes he hecho mención a los pastores de Abraham y a los pastores de Job que se enfrentan en busca de pastos para sus corderos, porque por ellos mismos no los podrían proveer. Y el versículo 5
hace referencia a una muy buena costumbre que había en Israel y que todavía en algunos lugares, por ejemplo, yo lo viví cuando estuve en Marruecos, en el norte, es acerca de la hospitalidad, ¿no? Aquí nos hace: dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos, has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. Desde el buen principio los israelitas eran muy buenos hospedadores, y eso es algo que luego en la Biblia se recoge como un mandamiento. Por ejemplo, Abraham acogió a aquellos 3 varones que eran ángeles, ¿verdad? Por eso se nos dice en la Biblia que algunos, sin saberlo, acogieron ángeles. Y yo siempre explico la anécdota de que cuando estuve en Marruecos tuve la ocasión de visitar un pueblo muy pobre, subimos en burro, las casas estaban hechas con adobe, podías hundir el dedo en la pared porque no tenía la pared ningún tipo de dureza. Recuerdo una casa que en medio del comedor había un árbol y no lo habían cortado, sino que habían usado el propio árbol como un pilar más. Y recuerdo que en aquella casa nos preguntaban si queríamos tomar algo, y cada uno pues pidió un té, un refresco, lo que quisiera. Y cuando volvimos después de ver la casa, vimos una mesa enorme con todo tipo de comida, de alimentos, por mucho más de lo que nosotros podíamos comer. Y recuerdo que, como pensamos, bueno, es que si nos lo dejamos se van a ofender, ¿no? Llamamos a más gente del grupo y aún nos pusieron más comida, ¿no? Y después aún tuvimos que cenar. Entonces siempre me acuerdo de esa anécdota cuando leo este pasaje, cómo el Señor nos provee de lo necesario. El pueblo de Israel, cuando bajó por el desierto, no le faltó de nada. Dice la Biblia que no le faltó el calzado ni el vestido. Y sabemos que fue alimentado con el maná, y que ese maná tenía sabor como hojuelas de miel. Es decir, que no solo les proveyó de sustento, sino que les proveyó de un alimento que era apetecible, que era agradable. En momentos de crisis como la actual, donde cada vez sube más de precio, no sé si os pasa a vosotros, pero yo cada vez que voy a comprar, compro más o menos lo mismo y cada vez me cuesta más, ¿verdad? Pero el Señor nos da confianza y tranquilidad, sabiendo que el Señor nos va a proveer por lo menos de lo necesario para nuestra vida. Quizás no tendremos para lujos, aunque el Señor nos muestra que el Señor tenía tan cuidado de su pueblo que aún les daba un alimento que era dulce, ¿verdad? Pero aunque no tengamos lujos, el Señor sí que nos da la confianza y la seguridad de que nos provee de lo necesario. No solo de alimento y de cosas físicas, sino que también nos provee de paz espiritual. Lo hemos cantado antes, como el Señor no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de Él, ¿verdad? Y fijaos que en el versículo 3 dice: me infunde nuevas fuerzas. Me voy a quedar aquí porque luego la segunda parte lo usaremos después. Y en vuestras versiones, recuerdo, Reina Valera, lo sabemos de memoria, dice: confortará mi alma, ¿verdad? Nos da confort, nos da paz, nos da ánimo. Dice el Salmo 4:8, dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, ¿verdad? Si confiamos nuestras dificultades en el Señor, a veces no tenemos paz, no nos permite descansar por la noche porque quizás estamos preocupados por el trabajo o por problemas en la familia, pero el Señor nos invita a descansar en Él, que, como dice el Señor Jesús, bástase cada día su propio afán, ¿verdad? Basta cada día sus propias preocupaciones y no tener que cargar en nuestras espaldas con problemas que a veces nosotros nos creamos. Yo reconozco que a veces un problema pequeño hacemos una montaña y luego cuando llega el momento resulta que ese problema no era tan complicado como nos habíamos imaginado. Esto es aún más importante, como digo, la provisión material, porque si estamos hundidos emocional y espiritualmente, toda nuestra vida se resentirá, pero si tenemos el consuelo del Señor y su fortaleza, aunque sigamos teniendo problemas, los podremos sobrellevar. Hoy en día, que somos una sociedad que, aunque con los precios están altos, la verdad es que tenemos de todo, y sin embargo se nos dice que el suicidio es una de las principales causas de muerte, especialmente entre la juventud, ¿verdad? Pues precisamente la palabra del Señor nos da el consuelo, la paz que necesitamos, que a veces es más necesaria incluso que el sustento físico. En segundo lugar, el buen pastor nos dirige. Si veis la segunda parte del versículo 3, dice: me guía por sendas de justicia por amor de su nombre.
El buen pastor ha de dirigir a sus ovejas por buenos caminos, ¿verdad? No va a permitir que sus ovejas pues caigan en dificultades, ¿verdad? Y el buen pastor, nuestro pastor, uno de sus nombres es el Dios, es que Dios es justicia, ¿verdad? Y por tanto, por honor a su nombre, Dios quiere que sus ovejas, sus hijos, obren adecuadamente. Si no lo hacemos así, estamos dejando en mal lugar al Señor, y entonces eso al Señor no le agrada. No sé si recordáis a Abraham cuando estuvo en Egipto y por temor a Faraón mintió, hizo que su mujer mintiera, y eso ocasionó problemas a Faraón y a su familia, y Abraham quedó en ridículo delante de Faraón. Fijaos que Faraón no lo castigó, sino que lo dejó marchar, pero de tal manera le llamó la atención que lo dejó a Abraham, vamos, yo no quisiera estar en su piel. Y cuando a veces nos ha pasado que se esperaba de nosotros un comportamiento y no lo hemos dado, pues que nos avergonzamos, porque la gente conoce que somos del Señor y eso al Señor no le agrada. Dice el Salmo 32, 8, 9, dice el Señor: yo te instruiré y te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Estamos llamados a dar gloria a Dios, y como os decía antes, cuando no obramos bien según su voluntad, le dejamos mal, ¿no? Y el Señor a veces castiga a su pueblo y a nosotros también, pues nos ha de disciplinar para que nunca se nos olvidemos de Él y para que siempre estemos dispuestos a obedecerlo. Pero la palabra del Señor también dice que aunque nos discipline, el Señor siempre se acuerda de nosotros. El Señor nunca se olvidó de su pueblo y siempre estuvo dispuesto a perdonarles. El versículo 5 dice, antes os leía que la primera parte que nos hablaba del banquete, la segunda parte dice: has ungido con perfume mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Estas frases también nos hablan de comunión. O sea, cuando en la Biblia encontramos que el Señor Jesús entraba a comer, o que el Señor Jesús comió con Mateo, o que el Señor Jesús comía con sus discípulos, es porque, y todavía en nuestra cultura hoy, ¿verdad?, cualquier celebración se hace alrededor de una mesa, ¿verdad? Una boda, una Navidad, un cumpleaños, y esa comida es un reflejo de lo que estamos celebrando, ¿verdad? No se come lo mismo en una boda que, por ejemplo, en Navidad, que hay una comida especial, ¿verdad?, o en un cumpleaños. Incluso en culturas donde a lo mejor no pueden hacerse regalos, porque a lo mejor no tienen los recursos, pero una comida, según los medios de cada casa, sí que la hay, para que haya gozo, para que haya comunión, para que haya reconciliación. Y aún más, el ungir la cabeza con aceite todavía da más importancia a este hecho. Si nos hemos apartado de Dios, el Señor siempre nos da la oportunidad de acercarnos a Él en confianza, porque Él siempre sabrá perdonarnos. Hemos hablado del buen pastor como quien nos protege y como quien nos provee y como quien nos dirige. Y ahora vamos a hablar de su protección. De ello nos habla el versículo 4, dice: aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estarás a mi lado. Tu vara de pastor me conforta. Y en versión Reina Valera habla de la vara y del cayado, ¿verdad? Los que tuvimos la ocasión de ver El progreso del peregrino, ¿verdad?, que es una película basada en una novela muy gráfica, es una alegoría, la podemos comparar un poco con las parábolas de las que nos hablaba Toñi, ¿verdad?, en la escuela dominical, y es muy gráfica porque, por ejemplo, el protagonista tuvo que andar por el valle de sombra de muerte, ¿verdad?, y lo vimos, un paisaje muy oscuro, lleno de peligros, tuvo que enfrentar batallas, ¿verdad? Pero vimos que él podía estar tranquilo, confiado, porque el buen pastor nos acompaña. Dice además, el texto nos habla del valle de sombra de muerte, es decir, no el valle de muerte, sino el valle de sombra de muerte, y además nos dice que nos hace pasar por él, pero no nos va a abandonar allí. Y además nos habla el texto de la vara y del cayado. La vara le servía al pastor para defenderse de las fieras. Y nos habla la Biblia de fieras como leones, osos, chacales, hienas. Cuando el rey David, por ejemplo, cuando siendo pastor habla con Saúl, hace referencia a estas fieras, y esto nos muestra que en aquella época había leones también en Israel, ¿verdad? O sea,
Los peligros que tenía que afrontar un pastor eran muy importantes, también el de los ladrones, ¿verdad? Pero la vara la usaba el pastor para defender a las ovejas y defenderse a sí mismo del ataque de los demás. Esto hace reflejo a que el pastor a veces tiene que arriesgar su vida, y también nos recuerda que el Señor Jesús tuvo que dar su vida por sus ovejas. Él no la arriesgó, sino que Él la dio. Como ha leído Toñi, el buen pastor no solo arriesga, sino que da su vida por las ovejas. Y el cayado era una vara más fina, más alargada, generalmente curvada en el extremo. De hecho, es una vara que la podéis ver representada, por ejemplo, si ves representaciones de los faraones. Uno de los símbolos de poder era el cayado. El Papa creo que también usa el cayado como símbolo de autoridad, ¿verdad? Con esa vara, con el cayado, el pastor ayudaba a sus ovejas a pasar por lugares difíciles, controlaba las ovejas, las contaba al entrar en el redil. Es decir, que el pastor que perdió la oveja perdida en la parábola quizás usó el cayado y gracias a eso se dio cuenta de que la había perdido. Así que con la vara y el cayado las ovejas podían estar seguras durante su paso por el valle de sombra de muerte, porque el pastor las iba a defender y porque con el cayado las iba a ayudar a pasar. Nuestra vida, el Salmo 23 nos infunde aliento, nos da confianza, pero no nos da la falsa enseñanza de que no vamos a pasar por peligros, vamos a pasar por dificultades. El Salmo nos lo advierte, ¿verdad? Y la Biblia no siempre nos va a dar una respuesta satisfactoria del porqué del sufrimiento en nuestra vida. Si recordáis el personaje de Job, Job estuvo durante todo el tiempo buscando respuestas a su situación, pero a la hora de la verdad Dios le dio respuesta, pero no le dio la respuesta que él buscaba. No le dio explicaciones del por qué estaba pasando por esa situación. Pero lo que sí que le hizo ver a Dios a Job es que podía estar tranquilo porque él estaba al control de su situación. Es decir, el mensaje es: confía en mí. Nada más que eso, confía en mí. Pero tenemos un buen pastor, a pesar de las dificultades, que va delante de nosotros en el valle de sombra de muerte, que no se complace en nuestro sufrimiento, sino que Él también se identifica con nuestro sufrimiento porque Él también lo ha pasado. El Señor Jesús, cuando fue hombre, también fue probado con todas y cada una de las dificultades que nosotros podemos soportar, así que Él nos comprende y podemos acudir a Él en confianza. Visto esto, que el Señor es nuestro pastor, que el Señor nos provee, que nos dirige y nos protege, la pregunta que nos debemos hacer es si nosotros podemos responder como el rey David, si el Señor también es nuestro pastor. ¿Quién puede ofrecernos la protección, la dirección y la provisión que solo el buen pastor puede ofrecer? Ahora volvemos a estar una vez más en campaña electoral, ¿verdad? Y los políticos nos van a ofrecer y prometer de todo para si le damos nuestro voto. Y sin embargo, nos damos cuenta que incluso cosas que son de su responsabilidad tampoco las gestionan de forma adecuada, aunque quisieran, muchas veces tampoco resuelven los problemas que sería esperar de ellos. En cambio, nuestro buen pastor nos da protección, dirección y provisión y amor del buen pastor. Y tal es la acción del buen pastor, tal es su protección, su provisión y nuestra dirección, que el rey David hace un voto que lo expresa en el último versículo, que dice: la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré por siempre. Es decir, el rey David se compromete a hacer de su vida a ser una verdadera oveja digna de su pastor, y a la vez muestra su confianza de que un día estará en la casa del Señor para siempre. Por lo tanto, os invito a confiar solamente en nuestro pastor, a pesar de que a veces nos parece que nos deja solos, ¿verdad? ¿Cuántas veces los apóstoles a veces estuvieron solos? Por ejemplo, cuando el Señor Jesús tuvo que enfrentar la cruz, ¿verdad? Pero, como veíamos la semana pasada en la ascensión, el Señor Jesús está con nosotros espiritualmente cada día. Y el Salmo 23 también nos invita a gozarnos de su protección cada día y a compartir sus bendiciones con la gente que nos rodea. Y no olvidemos también que el Señor nos reserva la misma promesa que al rey David, que nosotros estaremos un día en su casa del Señor para siempre.
Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a recordar este salmo, no solo a recitarlo, sino a hacerlo nuestro en nuestra mente, pero también en nuestro corazón.